Buenas tardes, soy Isabel Schiffer y voy a hablar en esta primera clase sobre los nuevos usuarios que estamos teniendo en los servicios de salud, con los cuales estamos trabajando, conocer un poco sus necesidades particulares que tiene este grupo etario. Voy a presentar, compartir con ustedes la pantalla para iniciar la clase. Bien, lo que les decía era que el tema de los nuevos usuarios, las necesidades particulares y los desafíos, que va a ser como una conclusión en el fondo de las 3 sesiones que voy a hacer, que se nos vienen a nosotros como equipo de salud. Bueno, yo soy Isabel Schiffer, muchos de ustedes me conocen, tengo un magíster en enfermería, hice la mención gerontogeriátrica ya hace algunos años atrás. Para partir quería hablar de una feminista, filósofa, escritora, muy controversial, nacida en el siglo XX, y que escribió un libro que se llama La vejez. Si bien Simone de Beauvoir no se hizo famosa por el libro La vejez, es un libro bastante menos leído, pero yo igual le quise hacer un homenaje. Ella se hizo famosa por el libro que escribió en 1940, 1942, el libro lo llamó El sexo débil. En el fondo éramos las mujeres. Pero me pareció muy atingente en este momento que se está hablando y se está exigiendo mucho lo que corresponde al género, que hablar de ella levemente y rescatar este libro, La vejez, donde saqué un párrafo que lo voy a mencionar ahora a continuación. Ella escribe ahí que en el futuro que nos aguarda a todos nosotros está en juego el sentido de nuestra vida. No sabemos quiénes somos si ignoramos lo que seremos. Reconozcámonos en ese viejo, en esa vieja. Así tiene que ser si queremos asumir en su totalidad nuestra condición humana. Muchas veces, cuando somos más jóvenes, nos olvidamos que nosotros vamos a llegar también a ser viejos en algún momento de nuestras vidas, y si fuera así, quizás actuaríamos de mejor manera o diferente manera a cuando somos más jóvenes. Bueno, hablar de personas mayores es complejo. Por eso yo me pregunté, dije, bueno, ¿quiénes son estos adultos mayores? ¿Quiénes son estas personas mayores que nos toca atender, que nos toca conocer, que nos toca reconocernos en ellos? ¿Cómo son? Y bueno, la principal, obviamente, idea o lo que se viene, el concepto principal es la heterogeneidad de este grupo etario. Son los adultos mayores o personas mayores, son grupos que son difíciles de clasificar porque tienen una trayectoria de vida entre ellos muy distinta, porque además la edad de ellos mucho no corresponde a la edad biológica, es decir, o social. La edad cronológica del adulto mayor que marca el carné no es precisamente la edad biológica, y eso tiene que ver mucho con cómo ha sido el estilo de vida de cada persona, si bien hay un factor genético, pero obviamente una persona que ha tenido siempre sobrepeso, que ha fumado, que tiene una vida sedentaria, puede tener la misma edad que otra, sin embargo, de verse incluso muy, muy distinta. Entonces, en este tema se complejiza el poder definir a los adultos mayores. Acá, por ejemplo, en esta foto, se queda como bien clara la diferencia también de los estados de salud de las personas mayores. Por ejemplo, acá tenemos una persona que está en cama
quizás ya en su etapa más de dependencia de su vida, y acá tenemos una persona que se ve jovial, que por lo que podemos ver está disfrutando, a lo mismo que este grupo que se junta, que salen a caminar, que comparten momentos y ríen, pero también tenemos otros grupos que están con una cara de tristeza tremenda, ya ni siquiera miran hacia adelante y esta persona aún esconde su cara entre sus manos, en soledad, en depresión, etcétera. Por acá podemos ver dos adultas mayores que se están compartiendo y se están ayudando entre ellas. Entonces, en realidad, surge la primera reflexión, o sea, el grupo de adultos mayores son de diferentes eh, tipos, de diferentes gustos, incluso aunque sean muy similares en niveles socioeconómicos, en niveles educacionales o de donde viven, además tienen personalidades distintas y de pronto tampoco están dispuestos a transar demasiadas cosas. Como yo les decía, la edad cronológica la marca la fecha de nacimiento, pero también hablamos de edad biológica que no es clara entre una persona y otra porque hay historias hacia atrás de malos estilos de vida, de enfermedades concomitantes. Pero lo más importante, o sea, lo otro sí es importante, pero para objeto de esta clase, lo que resulta realmente importante es la edad social. Y eso tiene que ver con lo que dice o dijo Tomás, uno de los psicólogos que reflexionaron sobre estos aspectos en la segunda mitad del siglo XX, sobre que la vejez es un destino social. Son las características de la sociedad las que condicionan tanto la cantidad como la calidad de vida de sus miembros. Entonces, una sociedad que no piense en cómo darle oportunidades a las personas mayores en todo tipo de ámbitos, de alguna manera lo está condicionando en su propia calidad de vida. Yo hablo hasta de los detalles y todos lo sabemos, por ejemplo, viviendas adaptadas a las personas mayores, la locomoción, el transporte urbano adaptado para las personas mayores. Hemos visto acá en la televisión, en las noticias en Chile, se han hecho algunos proyectos, pero son asistemáticos en algunas municipalidades y muchas veces proyectos que duran un tiempo. Tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de ver el viernes pasado, ¿cierto? Sobre el programa Vamos Mayor, que apoyó don Francisco, y fue un programa interesante sobre cómo entregar celulares, ¿cierto?, a las personas mayores, pero celulares adaptados a las personas mayores. Y eso es lo que falta mucho en Chile, que las cosas, los instrumentos, todo sea pensando más en las personas mayores. También hay una edad psicológica y la edad psicológica eh, tiene mucho que ver con esto mismo también. Si bien es un tema individual, pero está asociado a lo que es la realidad social, en el sentido que a veces la propia sociedad te discrimina a una persona mayor. Por ejemplo, eh, ¿cómo vas a estudiar si ya estás viejo, no lo necesitas o no vas a aprender? Son prejuicios que nosotros tenemos y la persona finalmente se empieza a sentir vieja, ¿ah? De que no es capaz, porque la sociedad le va afectando también el tema psicológico. Bien, para poder entender un poco más el tema de quiénes son estas personas mayores, cómo son, qué es lo que piensan, decidí tomar dos encuestas que son muy conocidas en Chile, que es la encuesta nacional de inclusión y exclusión social de las personas mayores en Chile,
que tiene lo interesante que no solamente tomó la muestra a personas mayores, sino que también a jóvenes, porque es una encuesta que es de los 18 años en adelante. Por otro lado, la encuesta de calidad de vida en la vejez hace la diferencia en que es de personas de 60 años y más. Bueno, ambas tienen bastantes preguntas, dimensiones, y yo seleccioné algunas para que someterlas a reflexión de ustedes finalmente. Bien, hay una pregunta que me pareció interesante compartir, es ¿cómo evalúan los chilenos la preparación del país frente al envejecimiento de la población? ¿Encuentran al país preparado? Y si ustedes observan acá, 33% dijo que nada y 37% poco. O sea, 70% de los chilenos en este país consideran que el país no está preparado para hacer frente al envejecimiento de la población. Entonces uno dice, ¿cómo es posible cuando Chile ya es un país envejecido? Entonces estamos con una brecha inmensa de cómo realmente nos sentimos o no preparados. ¿Estamos realmente preparados? Parece que no tanto, ¿cierto? Por lo que piensan los chilenos. Otra pregunta que quise también rescatar es cuáles son las actitudes de los chilenos frente al pago de un impuesto específico para asegurar bienestar de los adultos mayores. ¿Estarían dispuestos a financiar una red de protección social que asegure sus derechos? Y fíjense que gana, si bien están casi apate, digamos empate, gana el no. Es decir, no consideran que debieran aumentar los impuestos para proteger socialmente el bienestar de los adultos mayores. Y otros consideran que sí. En España se hizo una pregunta similar hace muchos años y a diferencia de los chilenos, ellos consideraban que sí era importante aumentar impuestos para pensar en mejorar las condiciones de las personas mayores. Sin embargo, cuando se les preguntó a los chilenos a quienes les atribuyen la responsabilidad por el bienestar de las personas mayores, quienes tendrían la principal responsabilidad, y como podemos ver acá, consideran que son los gobiernos en un 57% y las familias en un 34%. Entonces hay como un contrasentido también. ¿Por qué? Porque por un lado los chilenos piensan casi la mitad, ¿cierto? Un 45% contra un 44%, consideran de que no debieran aumentar los impuestos para mejorar la protección social de los adultos mayores y sin embargo no quieren, o sea, piensan de que la responsabilidad es de los gobiernos o del Estado, pero no tanto de la familia. Otra pregunta es sobre cómo evalúan los chilenos su preparación para enfrentar la vejez. ¿Han tomado conciencia de la necesidad de prepararse para su propio envejecimiento? Y bueno, tiene que ver también con lo que decía la filósofa francesa, Simone de Beauvoir. Hay un 60 y un poquito más de porcentaje en que piensan que poco o nada se han preparado para pensar en su futuro envejecimiento. Esto también es interesante discutirlo porque y hay que también hacer políticas pensando en los niños, en los jóvenes, en cómo mejorar nuestras condiciones de vida para poder enfrentar cuando llegue el envejecimiento de una mejor manera y no pensarlo cuando ya no puedo cambiar muchas cosas. Como conclusión de esta encuesta, se podría decir que las apreciaciones de los chilenos y las chilenas respecto al envejecimiento y a la condición de vejez están vinculadas estrechamente con las condiciones socioeconómicas y educacionales de los encuestados.
En general, ocurre de que las personas con niveles socioeconómicos más bajos y niveles educacionales más bajos tienen una peor percepción del momento de la vejez. En general, las visiones más pesimistas se encuentran en las declaraciones de los más desfavorecidos y las más optimistas en los sectores con mejores posibilidades. Luego vamos a ver entonces la cuarta encuesta de calidad de vida en la vejez. Y aquí también yo rescaté algunas preguntas para que las podamos analizar. Y esta es interesante, la primera respuesta que se lleva la mayoría, que es ¿cuán preocupado está usted de que le vayan a suceder las siguientes cosas? Pero la primera es la que más uno le llama la atención, que uno cuando conversa con las personas mayores coinciden en esto mismo. Las personas mayores no quieren o sea, les preocupa tener que depender de otras personas. Y eso fue en aumento en relación del 2007, que está en gris, y el 2016. Ha ido en aumento esta preocupación de dependencia de otras personas. Respecto a situaciones complejas durante los últimos 6 meses, gana también la de los problemas económicos. Curiosamente, cuando uno lee más detalles de esta encuesta, los adultos mayores muchas veces son ellos los que apoyan económicamente a sus hijos y a sus nietos. Sin embargo, no está del otro lado, es decir, de nietos e hijos, pensado en que ellos debieran ayudar mucho económicamente a las personas mayores. O sea, no hay una devolución de mano, aparentemente. Respecto, esta también la rescaté porque es una pregunta, entre comillas, más moderna, en cuanto a que se pregunta sobre la vida sexual en las personas mayores. Hasta no hace muchos años, justamente estos psicólogos de las edades sociales hablan de esos temas respecto a que se pensaba que, o sea, en forma irrisoria podría decir, dicen, parece que los viejos son asexuados, porque nadie piensa que una persona mayor pueda tener relaciones sexuales y que consideraban que eso no correspondía a una persona mayor. Sin embargo, este tema tabú se ha ido cada vez más enfrentando y podemos ver como en esta encuesta ya incluso lo preguntan. ¿Usted piensa que la vida sexual en las personas mayores no es importante? Y se observa lo siguiente, las mujeres piensan más que casi el doble que los hombres en que piensan de que no es importante. Ahora, en cuanto a la edad de 75 años y más es marcadamente más notoria, aquí no hay diferencia de sexo, sobre que los 75 años y más ya consideran que no es tan importante. Y respecto al nivel de educación, la gente de menos educación considera que es menos importante las relaciones sexuales que personas con niveles de educación superior. También hay una diferencia al respecto. Otra pregunta interesante que hace también referencia a nuestras propias realidades con nuestras familias es la pregunta en relación a que dice, teniendo en cuenta sus propias condiciones económicas y familiares, supongamos la situación en que usted se encontrara sin pareja y no pudiera vivir de forma independiente en su vejez y necesitara la ayuda permanente de otra persona. ¿Qué preferiría? ¿Vivir en casa de un hijo o una hija? Es la principal elección que hacen los adultos mayores. Y esto está casi igual entre el 2013 y el 2016. Como segunda opción importante, ellos consideran que podrían vivir solos y o contratar a alguien que los cuide, de no poder vivir con un hijo o una hija. Ya en un tercer lugar,
sería un centro de adultos mayores, un ELEAM o un centro u otro centro, y en última opción es vivir con otro pariente o con algún amigo. Por lo tanto, los chilenos siguen prefiriendo, las personas mayores, en caso de necesitarlo, vivir con sus hijos. Como conclusión de esta encuesta, se concluye en la encuesta global que la satisfacción con la vida de los adultos mayores ha ido en aumento a lo largo de los años. Sí, la percepción de los adultos mayores es levemente mejor que antes. Sin embargo, persisten aspectos determinantes. Quienes han alcanzado niveles educativos mayores reportan mayor satisfacción en comparación con quienes reportan menores años de escolaridad. Es decir, la escolaridad es un factor fundamental, incluso predictor del futuro de las personas mayores en cuanto a funcionalidad y autonomía e independencia. Mientras mejor nivel educacional, mejor manera va a enfrentar el envejecimiento. Esto además se asocia lamentablemente también a niveles socioeconómicos más elevados. Ahora, sin duda, un nivel educacional alto protege mucho a los adultos mayores y por ello también hay programas hoy en día que ustedes conocen como el Más Adultos Mayores Autovalente, donde se trata de que las personas mayores sigan manteniendo sus capacidades intelectuales, sigan manteniendo la sociabilidad con otros adultos mayores, pero estamos al debe en cuanto a los más adultos mayores de esta época, porque muchos de ellos tienen sus educaciones básicas, incluso las educaciones básicas incompletas. Sabemos sí que el nuevo grupo de adultos mayores, es decir, los nuevos de 60 y 70, van a llegar en mejores condiciones que los que ya vivieron esa etapa y tienen 80, porque obviamente las personas en Chile se ha ido mejorando el tema de la escolaridad. Ahora, hay un tema transversal que yo lo partí mencionando, que es una determinante que también afecta al envejecimiento, ¿ah? Y es el tema del sexo. Somos las mujeres quienes de manera persistente reportamos peores indicadores de calidad de vida. Ustedes saben, ya se lo han dicho, también lo mencionó mucho en el panel Alexandra Olivi, sobre que las mujeres vivimos más, pero vivimos más, sin embargo, tenemos más años de peor calidad de vida que los hombres. De hecho, las mujeres tienen, en los estudios que se han hecho, peores percepciones del envejecimiento que los que tiene el hombre. Bueno, para resumir un poco la clase de hoy día, y puse algunos resúmenes que me parece que son que lo muestran prácticamente todos los estudios y todas las encuestas, en que existen diferencias en la forma de envejecer entre las personas. Hay diferencias entre envejecer en niveles socioeconómicos altos y niveles socioeconómicos bajos, una diferencia bastante abismante que se nota mucho sobre todo en Santiago, donde hay unas comunas con muchos recursos y comunas con muy pocos recursos. Los adultos mayores que han logrado tener estudios superiores tienen mejores formas de envejecer que aquellos que lograron escasos estudios. Y la forma de envejecer entre hombres y mujeres también es una gran diferencia que se está observando claramente en este grupo etario. Bueno, y eso para terminar la sesión. Dejo también aquí alguna bibliografía que ustedes pueden leer, revisar estas encuestas, están en la página web con ninguna dificultad de encontrarla.
Y el libro de Simone de Beauvoir, bueno, no está online, pero si alguno quiere saber algo, yo le puedo mandar alguna información, porque el libro tuve la oportunidad de poder encontrarlo en una librería hace algunos años. Bien, muchas gracias y doy por finalizada esta clase.